lo lle, bienvenido sea, y si non, bien está como llama la atención. Arriba tenemos una fachada, de esto que me niego a llamar como tú lo llamaste, que está fecha por un excelente dibujante que tenemos entre nos, Ille Quinci, que hay que agradecer también el su labor, y para arriba en un formato de libro que se sostiene. Estamos hablando de una cosa serio, realmente. Este es el típico libro que se pone debajo de la cama que se fastidia una de las partes, estival. Con otros 7 tarma ya la cama. El problema que tenemos, yo trabajo en un ayuntamiento y llevo 20 años metido en la administración local, y realmente hay todavía un problema por parte de los gestores locales de ser conscientes de hasta qué punto, al margen de que ellos presten más la lengua, de que ellos presten menos, de que ellos hagan más ese olor a cucho, que ellos fastidien más, que ellos fastidien menos, que siguen vinculando a la lengua, etcétera, etcétera. Hay un elemento de carácter totalmente mercadotécnico que todavía no se los metió a muchos de ellos en la cabeza, y es que al margen de lo que te preste o no te preste la lengua es un objeto vendible, y un objeto que te ayuda también a ser utilizado para el bien común, como producto de ese colectivo al que representes, que ya por eso ya tendría de ser respetado, pero si ni siquiera llegues a ese nivel de reflexión, pues reflexionarlo en una clave puramente mercadotécnica, de venta del propio concello. Vimenes, si en un momento determinado enseña el biscuizo entre los 78 concellos asturianos, y a más de porque durante muchas generaciones mandó a mucha gente a luchar por las libertades y sobre todo por sacar el sudo de la frente bajando a las mines y a hacer otros menesteres que todos les siguen haciendo, como cualquier otro concello por otra parte de la zona. Saca el discurso precisamente por esto, porque en un momento dado da un paso para adelante y declara la oficialidad, un hecho simbólico, en una comunidad, en un país que esa potestad no la tienen los concellos, tienen la Xunta, como todos sabemos, y esa Xunta sigue estando al margen por completo de esa legalidad que nos asiste, y que además viene representada incluso a nivel de votantes pues, por fuerzas que están pidiéndolo, y así todo pues siguen estando un poco al margen de esa voluntad de buena parte, o una parte significativa del pueblo asturiano.